Hola con todos, mi nombre es Jaime Cusquén, soy socio de People Advisory Services de EY, socio del área de consultoría laboral y de inspecciones laborales. Uno de los grandes problemas que tienen las compañías cuando empiezan una fiscalización laboral es determinar el tiempo que esta fiscalización puede tomar. El tiempo es relevante porque de alguna manera de eso va a definir los recursos que la compañía, que las empresas van a destinar para la atención de una inspección laboral. El tiempo está regulado legalmente, pero sin embargo sucede que esos tiempos no se cumplen conforme a lo que la ley y el reglamento señalan. Para tener claridad, la fiscalización laboral tiene dos etapas bien marcadas y distinguidas por la ley. Una primera etapa es la investigación propiamente, que es en aquella fase en la cual el inspector visita la compañía, pide información, puede tener entrevistas, puede pedir información, puede pedir documentos, procedimientos, etc. Ese plazo de investigación depende de la orden de inspección, es decir, de cómo la materia a ser fiscalizada requiera una investigación. El plazo mínimo es de 10 días hábiles en el caso de los accidentes fatales. Este plazo fue recientemente modificado en el año 2020 a raíz del caso McDonald's. El resto de inspecciones, cuando no se trata de accidentes fatales, pueden tener un plazo de 30 días hábiles, pero prorrogables hasta 30 días hábiles adicionales. Con esto estaría terminando en la primera etapa, que es la fase de investigación. La parte más compleja, que es donde está demorando la inspección, es la parte propiamente sancionadora, es decir, cuando se inicia el procedimiento sancionador, que empieza con la imputación de cargos y debería terminar hasta la última instancia con la resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral. En estricto, estas dos etapas no deberían tomar más de 7 meses conforme a ley. Es decir, esto es lo que debería ser. Estos son los tiempos máximos que además están expresamente regulados. 7 meses es el plazo aproximadamente que debería tomar un procedimiento de fiscalización laboral en sus dos etapas, investigación y procedimiento sancionador. Sin embargo, revisando toda nuestra base de datos de todos los procedimientos que atendemos a los clientes, vemos que en la realidad estos procedimientos están tomando mucho más de 7 meses. En el caso de Lima, un promedio de 48 meses, 4 años de fiscalización en total. Y en caso de algunas provincias como La Libertad y Ancash, 40 meses y 21 meses respectivamente. Queda clara la problemática. La problemática es que lo que dice la norma no coincide con la realidad. Los procedimientos de investigación y los procedimientos sancionadores de SUNAFIL o llevados ante SUNAFIL están excediendo largamente los plazos legales. Este exceso en el cumplimiento de los plazos evidentemente genera una problemática de la que no es ajena a la institución, SUNAFIL, pero que contiene afectaciones a los derechos. Evidentemente, si hay un denunciante, al propio denunciante, sea trabajador, ex trabajador, sindicato, se genera una problemática. Pero también se genera una problemática porque se afectan derechos de las empresas inspeccionadas. Y es en este segundo punto donde me gustaría detener la conversación para comentarles algunos aspectos que vemos desde EY y que pueden generar algunas oportunidades en la defensa de las compañías. Queda claro que los plazos están en la ley y son de obligatorio cumplimiento. Y las normas, todas las normas procedimentales, procesales, tienen plazos que son de orden público, es decir, no pueden tener alguna interpretación en contra, no podría pactarse, no podría aceptarse que los plazos se acorten o se extiendan por decisión ni de la autoridad ni de los sujetos inspeccionados en este caso. Queda claro, además, que la Ley de Procedimiento Administrativo General, en este artículo 154, expresamente señala que hasta responsabilidad administrativa puede corresponder para aquel funcionario que incumple plazos. Estamos hablando de un incumplimiento injustificado de estos plazos, que puede generar responsabilidad disciplinaria, es decir, se podría sancionar al inspector, a la autoridad instructora, al subintendente, al intendente eventualmente, que incumple los plazos para resolver o para actuar administrativamente.
¿Por qué? Porque es una obligación de las autoridades cumplir con esos plazos, así como lo es también para las compañías, para los sujetos inspeccionados, cumplir con los plazos que la autoridad genera en su actuación administrativa. Es decir, si nos dan 3 días para presentar descargos, si nos dan 5 días para presentar información, si nos dan 15 días para presentar un recurso, son plazos ineludibles de obligatorio cumplimiento. Ahora, también alcanza esta responsabilidad a los superiores jerárquicos, evidentemente, ya que por omisión en la supervisión, por ejemplo, podrían estar incursos en responsabilidad, o si es incumplimiento reiterativo o sistemático, dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cabe indicar que esta ley, la Ley de Procedimiento Administrativo General, es de aplicación supletoria a todos los procedimientos inspectivos y que, por tanto, es de ineludible cumplimiento este artículo 154. Entonces, hemos revisado qué pasa cuando se incumplen los plazos. Responsabilidad administrativa de la autoridad, responsabilidad de las superiores jerárquicos de esa autoridad que incumple con los plazos. No solamente eso, si ya hemos repasado que hay en los hechos plazos en exceso, si hemos repasado además que hay responsabilidad administrativa, el propio Ministerio de Trabajo, el año pasado, el año 2023, a través de esta resolución ministerial, determinó que existe un problema público, que es este incumplimiento de los plazos que genera una insatisfacción del administrado. Entiéndase por administrado el denunciante, pero también atiéndase por administrado el sujeto inspeccionado, la compañía inspeccionado. ¿Por qué? Porque se determina que, en efecto, incumplir los plazos afecta la normativa sociolaboral, pero también afecta claramente el derecho a obtener una decisión oportuna. Y por tanto, implícitamente dice esta resolución ministerial, hay una afectación al debido procedimiento. Esto fue mediante esta resolución del año pasado. Este año se ha reiterado el propio Ministerio de Trabajo, que como sabemos es el ente rector, y es hacia donde está escrito, la entidad donde está adscrita a SUNAFIL como entidad. El propio Ministerio de Trabajo ha reiterado que en el caso de los informes finales de instrucción se afecta el debido procedimiento cuando se incumplen los plazos de emisión de este informe final de instrucción. Es cierto que esta misma premisa puede aplicarse para la imputación de cargos, para la emisión del acta de infracción, para la notificación de la resolución de superintendencia, para la notificación de la resolución de intendencia, entre otros actos administrativos. Y queda claro para el Ministerio de Trabajo que se trata de un problema público porque está relacionado al ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad inspectiva. Es decir, se refiere a que ese ejercicio de la potestad sancionadora está afectando los plazos, por tanto, debido procedimiento. Si el propio ente rector reconoce que existe un problema público porque se están afectando derechos, agregaríamos a ello que ya respecto a las empresas, el tener un procedimiento en giro, en trámite y excediendo los plazos genera costos, genera afectaciones. Afectaciones extralegales le denominamos a afectar el clima laboral, porque una denuncia que es atendida mediante una inspección, pero esa inspección se dilata en el tiempo, afecta el clima laboral si el denunciante, por ejemplo, es un trabajador que lo que está esperando es una decisión final. Afecta a la compañía porque siempre va a tener de por medio la atención al inspector que podría decidir sobre la base de argumentos que luego podrían refutarse. Entonces afecta claramente esa expectativa que puede ser real o falsa del denunciante, que puede ser un trabajador, que puede ser un sindicato, que puede ser un ex trabajador. Pero también afecta a la compañía desde el punto de vista económico, patrimonial, porque atender una investigación, atender un procedimiento genera costos, costos que tiene que asumir la compañía y por tanto, mientras más dure el proceso, mayores costos tendrá la compañía. Y como afectaciones legales, y que aquí ya entramos un poquito en el terreno de lo que queríamos concluir. Como recordamos, y es importante traer a colación, el acta de infracción, si es que finalmente se notifica al sujeto inspeccionado, tiene una presunción de certeza. Una presunción de certeza que le da a la constatación del inspector una supuesta validez que le va a permitir a cualquiera que ha presentado una denuncia poder seguir cuestionando en la vía administrativa o judicial ese derecho que el inspector, mediante el acta de infracción, considera se tiene por parte del denunciante. Esa presunción de certeza genera ya no solo los
afectaciones extralegales, sino la posibilidad que la compañía, aun cuando estemos todavía con un proceso de giro, se vea expuesta a litigio, es decir, a un proceso judicial que va a tener que llevar a cabo y defenderse, y ya no solamente tendrá la inspección, sino ahora un proceso judicial. Pero además le genera inseguridad jurídica. Hemos visto cómo en promedio los casos en Lima están durando 48 meses, 4 años en un procedimiento sancionador. Ese plazo en exceso genera inseguridad jurídica porque la compañía, ni la compañía, ni el sindicato, ni los trabajadores que puedan estar interesados en el resultado de esta inspección podrán tener certeza de lo que se va a definir. A eso le sumamos falta de predictibilidad. ¿Cómo una compañía podría decidir generar ciertos beneficios, otorgar ciertas condiciones, establecer un nuevo procedimiento, entre otros aspectos de la gestión interna, si no sabemos si como resultado de esta inspección esa actuación podría ser cuestionada o podría entrar en colisión con lo que realmente se defina en esa inspección? Y por último, y no menos importante, y que en realidad es el paraguas de toda esta afectación, se afecta debido procedimiento. Debido procedimiento que tiene fundamento constitucional. El derecho al debido procedimiento tiene implícito una serie de otros derechos, como el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica, la predictibilidad de la verdad material, entre otros. La afectación al debido procedimiento, por tanto, está presente en todas estas afectaciones. Desde el lado laboral, queda claro que una extensión de los plazos, una vigencia de procedimientos excesivamente en el tiempo, aproximadamente 48 meses, afecta derechos de las compañías. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde el lado laboral, desde EY, desde nuestro equipo que asesora a las compañías en materia laboral? Estamos mirando mucho lo que en otras especialidades se ha recorrido, especialmente en la tributaria. En materia tributaria, el exceso de los plazos por parte de la autoridad también es considerado una afectación de derechos, por obvias razones. Estamos hablando de procedimientos administrativos regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo General, regulados por el Código Tributario, que merecen la protección de los administrados. En materia tributaria, por tanto, existen ya pronunciamientos de la Corte Suprema, mencionamos en pantalla, además, pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional que señalan que los excesos de plazos del procedimiento administrativo, en este caso tributario, que responden exclusivamente a la negligencia o a la falta de acción o omisión de la autoridad, se entienden lesivos de derechos, por tanto, lesivos del debido procedimiento. Queda claro, por tanto, que para la Corte Suprema, las autoridades, por ejemplo, administrativas, que no actuaron de forma diligente y célere, dice la Corte Suprema, incurren en violación al derecho a que el procedimiento dure un plazo razonable. Y el Tribunal Constitucional, en un proceso de amparo en materia tributaria, también ha reconocido que aun cuando exista una real problemática para resolver los casos, lo cierto es que la demora en la resolución de los plazos finalmente termina afectando derechos fundamentales como el de la petición y el de propiedad. Petición entiéndase como el derecho a reclamar, el derecho a defenderse y por tanto la afectación al debido procedimiento. La argumentación jurídica desde el lado tributario es replicable en absoluto, en su totalidad, a los casos de inspecciones laborales. Esta argumentación es la que venimos utilizando y estamos seguros que en el futuro las autoridades laborales, las diferentes instancias de SUNAFIL y propiamente el Tribunal de Fiscalización Laboral deberán advertir que la demora de los procedimientos no solamente implica responsabilidad administrativa disciplinaria en los funcionarios públicos, sino también afectaciones de derechos que obviamente deberán no solamente ser sancionados, no solamente deberían conllevar sanción a las autoridades, sino también nulidades de los procedimientos por haberse violado claramente derechos fundamentales. No hacerlo a nivel del procedimiento administrativo, no ventilar estos derechos, obligará a las compañías a que en la vía judicial, en la misma línea
de la jurisprudencia tributaria se obtengan decisiones favorables a sus intereses. Creemos que en este escenario surgen muchas oportunidades que las compañías deberían evaluar para efectos de reforzar sus estrategias de defensa. Muchas gracias.